decreto con este tema de los presos de la tablada. Hoy, si yo me dirijo a los abogados, yo también soy abogado, pero ya me olvidé, me dirijo a los abogados, pero con todo respeto, ¿eh? En realidad yo no los respeto demasiado. Pero en fin, una profesión pero bueno, yo me huí de esa profesión, gracias a Dios. Quería decir que hoy tenía que entrar el proyecto de ley sobre el tema de los detenidos de la tablada, sobre el tema de concederle doble instancia. A ver, vos que sos el defensor de los presos, ¿cómo era exactamente lo que tenía que pasar hoy y la Cámara no lo trató? Sí, yo soy defensor de los presos, no soy legislador, por lo tanto poco puedo aportar acerca de... No, pero estás al corriente. No, sí, de la mecánica legislativa. Pero, bueno, en esta semana se iba a tratar un proyecto de ley modificando el Código de Procedimientos y dando la oportunidad a aquellas personas cuyas sentencias fueran cuestionadas por algún organismo de protección de derechos humanos a nivel internacional, de acceder a un recurso de revisión contra esa sentencia. Los presos y los abogados, obviamente también, nos hemos opuesto al proyecto de ley que estaba a discusión del Congreso. ¿Por qué? Porque creemos que es discriminatorio, ya que exceptúa expresamente la posibilidad de la aplicación de la ley comúnmente llamada 2x1 a los presos de la tablada. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros dijimos públicamente que no era esa la vía por la que se tenía que cumplir con lo que manifestó en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la vía era modificar la legislación para adecuarla a la Convención Americana, pero además que había que reparar a los presos, y reparar a los presos implica, antes que nada, otorgarles la libertad. Entonces, cualquier norma que le impide la libertad a los presos impide la reparación a esos presos. Por lo tanto, nos oponemos. Yo creo que acá, vamos a ver, Iribarne, que creo que tiene una posición contraria a esto, pero es decir, para situar bien el problema. Acá hay dos leyes en juego, dos disposiciones legales. Una es aquella que, según el Tratado de San José de Costa Rica, si yo no me equivoco, que es la Convención de Derechos Humanos, debe darse a toda persona que está detenida la posibilidad de doble instancia. Uno. Segunda, algo que también tiene que ver con un tratado internacional, no sé si es el mismo, que cada año de procesamiento debe ser contado el doble. Digamos, de alguna manera, la confluencia de estas dos cosas hacía, si yo comprendo bien en mi interpretación, que los presos de la tablada, al no tener doble instancia, violaba el tratado internacional, y a la vez, si ahora tienen doble instancia, tiene que ser considerados todo este periodo como procesados, razón por la cual cumplirían 20 años prácticamente y tendrían que salir en libertad a partir del 2x1. ¿Está bien situada la situación? Es decir, en principios generales sí, está bien situada. Lo que ocurre acá es lo siguiente, vamos a ir definiendo las cosas. Primer tema, este tema específico de todo lo que se está discutiendo hoy en la tablada muestra un dato que la sociedad argentina todavía no tiene bien madurado y digerido. La internacionalización de los derechos humanos en la Argentina se produce recién en 1990, en la década del 90. Junto con la globalización, es entonces que en la Argentina se internacionalizan los derechos humanos. Acá, la llamada Ley de Defensa de la Democracia fue votada en modo contemporáneo con la adhesión argentina a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo... Perdón, vamos a aclarar que la Ley de Defensa de la Democracia es una ley que se dictó en 1984 y que fue la aplicación de esa ley que no preveía la doble instancia, por la cual fueron juzgados los que hoy son detenidos por los acontecimientos. Ahora bien, esa ley
de defensa de la democracia, que se dicta simultáneamente con el Pacto de San José, con la ratificación argentina, la Convención Americana de Derechos Humanos, no contempla la doble instancia. La Corte Suprema durante el gobierno, es decir, la Corte Suprema de 5 miembros designada en 1983 por Raúl Alfonsín, no aplicó la Convención Americana de los Derechos Humanos negando doble instancia, negando la aplicación del derecho de respuesta, negando la igualdad de los herederos, en toda una serie de casos, porque entendía que los tratados internacionales tenían que ser incorporados mediante una ley especial, específica al derecho interno. Va a ser la Corte ampliada a partir del caso en Mejía contra Sofovich en 1992, que empieza a aplicar de un modo monista, como se conoce en derecho internacional, la incorporación del derecho internacional, el derecho interno por el solo hecho de la ratificación del tratado, y es cuando los derechos humanos van a tener una significación en su proyección internacional. Acá hay un grupo de personas que fueron condenadas con sentencia firme para el derecho argentino, que lograron la revisión, que un organismo internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, recomendó al gobierno argentino, recomendó, es decir, volvemos a decir, acá no hay una sentencia condenatoria de la Corte Americana, sino una recomendación de la Comisión Americana. Es la Comisión, no la Corte. Es la Comisión, no la Corte, que recomendó que se les otorgue una nueva instancia, en función de que la jurisprudencia imperante y la ley aplicable en ese momento no se la daba. Acá hay un problema que es el siguiente, lo que decía el doctor, primero hay un equívoco, que si fuera del caso aplicárselo a la gente de la tablada, habría que aplicárselo, pero habría que tener todos en claro. Ni el Pacto de San José de Costa Rica, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino una interpretación a favor de la delincuencia de los legisladores garantistas que hemos sabido concebir en los últimos 3 lustros en la Argentina, inventaron el 2x1. El 2x1 que permite que cualquiera, por el solo hecho de pasar 2 años, empiece a contar después su tiempo. No es consecuencia directa, inmediata e inequívoca de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero además no está incorporado a través de una ley. Es una ley que dice 2x1. No, hay una ley. Hay una ley. Es decir, que si haríamos monista o dualista, aquí se aplicó el dualismo. Es una ley pura y simple. Una ley que retoma lo que dice la recomendación. Lo que dice nadie. Acá, lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, otros tratados internacionales, y lo que había dicho la Corte, y en definitiva cuando se garantiza la defensa en juicio, en el artículo 18 de la Constitución, va de suyo, que el proceso tiene que tener un plazo razonable, que no se puede eternizar. Pero un plazo razonable que no se puede eternizar no quiere decir que haya que contarle doble el tiempo a la gente. Pero yo quiero saber, sin meterse en argucia, el 2x1 es una ley. Es una ley. En cambio, la doble instancia es producto de un tratado que no ha reiterado la ley. Simplemente que la ley de defensa de la democracia por la que se aplicó para el caso La Tablada no contenía. Está bien. Ese es el tema. Perfecto. Bueno, a partir de esto, pará. A partir de esto, Jansson dice que lo que se pidió es la reparación de los presos. ¿Cómo se inscribe esto en esta... Claro, acá en estos casos jurídicos? Déjame... Sí. En 1997 apareció y se publicó el informe de la Comisión Interamericana que estableció 3 puntos concretos. Primero, que el Estado argentino, no en ese orden, pero bueno, el Estado argentino debe modificar su legislación interna para adecuar a la Convención Americana. Segundo, que debe realizar una investigación para establecer cómo fueron ejecutados extrajudicialmente 9 personas que fueron detenidas sanas y salvas y obviamente fusiladas por las fuerzas legales. Y en tercer orden, reparar a las víctimas, tanto a los familiares de esos muertos como a los presos, a quienes al momento, luego de haber sido capturados, se los torturó, a la totalidad de ellos, se les privó en el juicio oral, luego del juicio oral, tener acceso a una doble instancia, y hace 11 años, más de 11 años, que se les viene privando de ese derecho, y además también se les privó de un recurso rápido y sencillo, que también está expresamente
previsto en la Convención Americana para poder denunciar estas violaciones de las que fueron víctimas. Por todo eso, la Comisión Interamericana establece que el Estado argentino debe reparar. Y para Esa es la palabra de la Comisión, reparar. Reparar a las víctimas, entre las que están los presos, obviamente. Ah, bueno, ahora se entiende mejor. En lo que es la jurisprudencia internacional, la reparación inevitablemente implica retrotraer el estado de cosas al momento anterior de cometerse la violación del derecho y por lo tanto nosotros estamos absolutamente seguros, y así también lo entiende la Comisión Interamericana, que la reparación en este caso implica la libertad. Y por Hay que eso decir que la libertad para ustedes entre otras cuestiones, no es la indemnización también. No, pero digamos la libertad. No, al final vale una medalla, pero es yo, una perdón, perdón. Yo entendía que la libertad venía como consecuencia jurídica de la aplicación del 2 por 1. Lo que usted dice es completamente diferente. Pero fíjese usted que la Comisión... Entonces, estamos en otra problemática. Estamos en otra. La Comisión Interamericana, a mí yo gustosamente podría dialogar con el doctor acerca de la conveniencia o no del 2 por 1, pero me parece que es más importante hablar de algo mucho más importante en este momento. Y que no tiene nada que ver el 2 por 1, si yo comprendo bien. Que en realidad no tiene nada que ver en forma directa, porque la reparación, y por eso, en base a esa reparación, la Comisión Interamericana, en algún momento, cuando Menem había hablado de la posibilidad de un indulto, la Comisión Interamericana había apoyado esa medida. Y la apoyaría actualmente también, si el doctor Fernando de la Rúa la dictase, o apoyaría también una conmutación de penas. Ambas medidas son constitucionales. No hay ningún motivo para cuestionarlo al doctor Fernando de la Rúa si las dictara, y nosotros formalmente se lo hemos pedido hace muy pocos días y estamos esperando que se produzca esta medida. Por eso es que tanto la Comisión Interamericana como los afectados en este caso estamos convencidos que cualquiera de esas medidas que implique la libertad va a dar una satisfacción plena al reclamo internacional. Bueno, ahora hemos definido perfectamente el contexto jurídico. Ahora se trata de una reparación que pide la Comisión Interamericana y que está basada no solo en la falta de doble instancia, sino en una serie de razones, tortura, etcétera, negación de recursos para denunciarla, lo cual es un paquete jurídico distinto. Acá el tema creo que hay que plantear lo siguiente. Por lo que yo tengo entendido, lo que planteó la Comisión Interamericana es, uno, la falta de doble instancia, después que la causa la recomendación de reparar a quien había sufrido, que no le habían investigado una causa de tortura o que no le habían aplicado una segunda instancia, no puede implicar la libertad cuando la condena, primero, no está cuestionada en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a la autoría y en cuanto a la naturaleza de los hechos. Es decir, la Comisión Interamericana en ningún momento dijo que los presos de la tablada de la primera tanda, porque el segundo condenado en la tablada es Gorriarán Merlo, sobre la cual en el proceso tuvo segunda instancia y demás, estos condenados... En primer lugar hay que decir que el señor de la Rúa creo que todavía no conoce que el plazo para interponer recurso extraordinario no ha expirado, por lo tanto los presos están en todo su derecho todavía de presentar ese recurso. Es decir, que es totalmente inútil esto. Totalmente inútil. Y por otro lado, insiste de la Rúa en delegar en segundos funcionarios, en funcionarios de segunda línea, una decisión que tiene que tomar él. Entonces, insisto, de la Rúa debe dictar un decreto, pero no un decreto para que otro haga alguna acción judicial, sino un decreto para resolver la situación.
y pueden ser solo dos vías, indulto o conmutación. Yo creo que acá hay un problema. De la Rúa tiene dos posibilidades. O ceder, lo que plantea el doctor, acá está siendo extorsionado con una huelga de hambre por condenados por delitos graves que entraron a un cuartel a mansalva, mataron gente. Lo vimos todo por televisión el 23 de enero de 1989. Comisario García García, teniente coronel Fernández Cutielo, soldados, hay un comisario Rey que anda en silla de ruedas. Bueno, esa gente está condenada. Esa gente hoy hace una huelga de hambre y, claro, cuando uno se entera, recién me contaba el doctor, uno se conmisera, evidentemente produce pena, produce dolor, produce impresión, es una sensación de solidaridad humana de un tipo que se está en una verdadera situación de gravedad. Entonces, puede caer en esa tentación y puede indultar y conmutar, o puede tener el coraje. No es un personaje querido por los argentinos, pero todos los argentinos sabemos que tenía coraje, que tuvo Margaret Thatcher, que una vez los detenidos de IRA le hacían eso, y lo que hizo fue, uno de ellos se murió. Y bueno, se murieron varios. Acá hay un problema. El presidente de la Rúa puede mostrar que tiene coraje o puede ceder, como se dio con las barras bravas de la imprenta del Congreso, como se dio en el presupuesto. Y bueno, en cuyo caso seguiremos viviendo la Argentina del vale todo, seguiremos viviendo una Argentina en la cual cualquier cosa es posible. Vos ya tocaste el problema de fondo. Creo que la opinión de ambos, a partir de posiciones totalmente contrarias sobre De la Rúa, es coincidente. No, yo acá... es coincidente, es decir, este es un decreto que no sirve para nada. No, servir, teóricamente vamos a hacer un bueno, no estricto, empecemos con lo jurídico. Pues ya empezamos como estricto análisis jurídico. Creo que De la Rúa fue corrido, y por esto sale el decreto, por lo que salió, que acá el doctor nos explicó que no es así, de que habían consentido la sentencia de la Cámara de Casación. Bueno, está bien, pero no siendo eso cierto, este decreto tiene alguna explicación jurídica y alguna justificación. Bueno, pero... Si el planteo de fondo de los gente de la tablada es que los indulten o conmuten, y evidentemente si en una segunda instancia, como esa gente, todo el mundo sabe que estaba en la tablada el 23 de enero, y los condenen, van a seguir con lo mismo. Ya lo explicaste. Ahora, el tema que se está debatiendo, y efectivamente Jansson lo explicó en forma muy neta, es la reparación que pretende la Comisión de Derechos Humanos. La reparación que pretenden ellos, que es la libertad. No es la reparación. Perdón, pero Iribar, déjame hablar. Acá yo no estoy por el momento juzgando. Yo estoy diciendo hay una propuesta hay una recomendación, hay una... no sé qué es qué carácter tiene la comunicación, que la Comisión de la OEA es una recomendación. Sí. Está planteada con el término recomendación, pero que indudablemente implica para los Estados parte de la Convención Americana una obligación, ya que en el caso de Argentina, al haber incorporado en el año 1984 la Convención Americana por la Ley 23.054, reconoció expresamente la competencia de la Comisión Interamericana. Por lo tanto, acá o se cumplen con los derechos humanos o no se cumplen. Entonces, yo entiendo a aquellos profesionales y a aquellos sectores de la sociedad que dicen son simples recomendaciones, por lo tanto no estamos obligados. Perfecto, háganlo, pero eso implica desconocer la Convención Americana y no hacer vigente los derechos humanos en la Argentina. Pero quería aclarar algo, que también tiene que ver un poco con lo que dice el doctor. La Comisión Interamericana constató 9 fusilamientos de parte del Ejército y de la Policía. Constató fehacientemente que todos los presos fueron torturados. Es decir, no dijo, a ver, fíjense si pasó esto. No, dijo, pasó esto y ustedes, ningún juez en la Argentina fue capaz de investigar porque los investigados eran inevitablemente militares y policías. Y por otro lado, lo que estableció la Comisión Interamericana es que al no haber existido doble instancia, no podía evaluar los hechos de la sentencia, puesto que nadie los evaluó en doble instancia. Por lo tanto, lo único que dijo es, a esta gente no se le dio doble instancia, no hay nada más que hablar. No se discute nada más. Ya este es un proceso viciado de nulidad.
por ese simple Bueno, motivo. No habla de pero yo, nulidad, digamos, la recomendación, perdón. no digamos Dice, nulidad, no hubo. digámosle, no se respetó la garantía del debido proceso. Listo, no se respetó. Bueno, la ahora instancia. hablemos un poco sobre los hechos, porque en el fondo esta recomendación de la OEA, digamos, más que nada, tiene un carácter menos jurídico que refiriéndose a hechos que han sucedido, por ejemplo, lo que señala el doctor, de presos que han sido torturados, de gente que ha sido fusilada, aunque uno considere, y yo lo considero, una actitud terrible la que hicieron estos señores de la tablada, aunque uno no se conmisere por la huelga de hambre, es cierto que no había derecho a fusilar Yo directamente. creo, no sé, vuelvo a repetir lo siguiente. Es cierto que no hay que torturar. Respecto a eso desde ya. Yo no sé, Bueno, yo no sé, entonces- habría que señalar. Primero, recordemos lo siguiente. Si eso fue cierto, recordemos que este proceso estuvo, esto es muy claro. El que comandó la instrucción de este proceso es el doctor Andrés D'Alessio, decano de la Facultad de Derecho, que era Procurador General de la Nación, ¿De qué está hablando? No. el que era el que instruyó el proceso, se hizo cargo de la instrucción general del proceso de la tablada. No, la instrucción del proceso la llevó a cabo el doctor Gerardo Larrambevere, Que era el juez federal. Y el Procurador General de la Nación, que era el doctor D'Alessio, que no tuvo ninguna intervención. tuvo intervención, dio instrucciones. Doctor, me extraña, usted que conoce la causa, Bueno, pero porque es no defensor, nos dio enterremos. instrucciones específicas y se metió Bueno, pero específicamente acá el tema- a trabajar en el tema. Pará, el tema Primer no tema. es... No. El tema no es D'Alessio o no D'Alessio. Acá estamos hablando de los hechos y el pedido de reparación El pedido que hizo de la reparación comisión por la de la falta OEA. de doble instancia será... Entre otras cosas. Podrá las resolverse, torturas. podrá resolverse de las más diversas maneras. No parece que porque a uno le privaron de la doble instancia, la respuesta sea la libertad. Porque entonces estaríamos visto que porque le privaron de la doble instancia, no tiene la sociedad derecho a la segunda instancia tampoco. Es decir, parecería que lo que corresponde acá es que un tribunal se pronuncie revisando la sentencia que oportunamente dictó la Cámara de San Martín. A ver. Primer Si tema. es- Segundo tema, respecto de si hubo una causa de tortura que no se investigó, corresponderá que el juzgado federal de Morón la investigue. Si hay que indemnizarlos por los daños que les produjo la falta de segunda instancia, la indemnización habría que ver de qué naturaleza debe ser y no necesariamente puede ser la inmediata libertad por alguien a que se le ha puesto en primera instancia reclusión perpetua, que cometió hechos que parecería en que sería muy difícil, no creo que el doctor pueda cuestionar en una doble instancia ni la autoría ni la responsabilidad, tampoco, eso se transforme en la libertad en hechos graves que merecieron bien. reclusión perpetua. Janson. Bueno, yo le... No creo, doctor, una pregunta. Paremos ¿Se ya, discute de dejalo alguien la hablar. autoría o la No. responsabilidad? Yo Esa te es la pregunta quito de la fondo. palabra. Yo No, te esa es la quito- pregunta de pero fondo. deja hablar. Nada más que eso. Quisiera saber si se discute la autoría o la responsabilidad de alguno de los condenados por la terminate. Cámara Federal de San Martín. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Sabe qué pasa? Nunca tuvimos la posibilidad de discutirlo. Y hace 11 años que no tenemos la posibilidad. Por lo tanto, No, en el es juicio se no, discutió. una sola vez, Bueno, y ahora no dos se- veces. se La podría Convención volver a Americana discutir. establece es lo que nosotros hubiésemos querido. Pero no lo discutimos Sería, ahora. su postura podría ser comprensible si estuviéramos hablando de una sentencia de hace un mes. Estamos hablando de una sentencia de hace 11 años. Por lo tanto, la detención de estas personas es una detención arbitraria y por eso nosotros también hemos denunciado ante el Comité de ¿Cómo la Derechos Humanos detención es arbitraria? la detención que están sufriendo, la privación de la libertad que vienen sufriendo es arbitraria, puesto que no se ha realizado bajo el procedimiento, el proceso establecido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana. Hace 11 años se le viene Pero mirando es la un doble tema de instancia. procedimiento y no de fondo. Es un tema de derechos humanos. Un tema de derechos humanos. Pero yo no entiendo. El tema de la autoría y de la responsabilidad que planteaba... Me encantaría discutirlo, entre otras cosas, porque de los 50 y pico de muertos, 40 eran del MTP. De los soldados muertos, todos los soldados muertos fueron muertos por el ejército argentino. Eso me encantaría seguir discutiéndolo, pero no hemos podido hasta el día de hoy.
cuando tengamos la posibilidad, si alguna vez la tenemos, insistiremos en que esos soldaditos, tanto como durante la dictadura han sido desaparecidos soldados por el propio ejército argentino y en la plena democracia han sido matados por el propio ejército argentino, como el caso del soldado Carrasco, también ha sucedido el caso de 3 soldados muertos por las Fuerzas Armadas, por el ejército argentino. Es más, ¿a quién le convenía el primer soldado muerto? Al ejército. Bueno, sería importantísimo poder discutir, pero no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, durante 11 años. Ustedes lo que plantean es que se abra una instancia para debatir esto. Si se abre una instancia para debatir esto... A ver si tenemos... Porque en este sentido hay una cierta contradicción. Si se abre una instancia para debatir esto, es una cosa. Pedir la libertad es otra. Me refiero que yo me parece totalmente legítimo que esto se debata. Pero no es incompatible, porque nosotros podemos tener las personas en libertad y luego poder acceder a una doble instancia. ¿Sí? El indulto y la conmutación, doctor, son incompatibles con la prosecución del juicio, porque si no le van a decir que... Bueno. Usted está planteando el indulto y la conmutación. Yo estoy planteando la libertad. Eso es absolutamente incompatible. No, estoy planteando la libertad de las personas por 2 razones. Primero, y vía indulto o conmutación, porque ningún poder del Estado hasta el momento se está haciendo cargo de resolver la situación. Entonces, la cabeza del Poder Ejecutivo lo tiene que realizar por las vías constitucionales previstas. Eso por un lado. Es decir, indulto o conmutación. Indulto o conmutación, no hay otra. Y fundamentalmente también por razones humanitarias. Hace 90 y pico de días que estas personas están en huelga de hambre, hay serio riesgo no solo de la salud sino de la vida, las personas están muriendo y acá parece que nadie se quiere hacer cargo, que hay 12 personas que se están muriendo en la Argentina, reclamando derechos que les han sido negados durante 11 años. Bueno, es lo que le estamos exigiendo al señor Fernando Larrúa. Ahora, yo le digo una cosa. Si se tomara la decisión de abrir inmediatamente, no sé si judicialmente esto se puede, esto es un tema distinto. Si, digamos, se le abriera inmediatamente la posibilidad de una segunda instancia en que ellos tendrían que haber tenido en apelación a la sentencia, ¿esto agotaría las exigencias? Si esa doble instancia permite la libertad de los presos, podría agotar. ¿Y si no la permite? Y si no, estamos hablando de que no hay una solución. No, pero yo...